Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy con una entrega especial hablaremos de la Navidad y cómo estamos celebrando los hondureños y a lo largo del mundo, cómo se prepara la humanidad para el advenimiento en cuestión de horas del Redentor del mundo. Y vaya sitio en el que nos encontramos hoy, bendecidos desde el altar de Nuestra Señora Santa María de Suyapa. Padre Juan Ángel López, qué gusto que nos acompañe. Gracias. Buenas noches y le agradezco por el tiempo hoy en una fecha especial. Sin duda, Chendo, una gran alegría compartir con usted y a través, pues lógicamente, de este medio tan lindo que usted pues nos lleva al banquillo a varios. Usted ya días quería traerme aquí y sentarme en el banquillo. Aquí sí no se vale de los acusados, porque yo aquí estoy justamente esto se llama el presbiterio, o sea, junto al altar de Nuestra Señora de Suyapa, en la Basílica Menor de Santa María de Suyapa. Y qué bonito desde aquí, Chendo, llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de paz para todo Honduras. Bueno, y hoy aquí podrán ver, tenemos un nacimiento, un misterio. La gente le dice así, ¿verdad? Es la tradición. Las viejitas dicen, el misterio, Padre, bendígame el misterio, me dicen muchas veces. Y eso es porque efectivamente la natividad, el nacimiento del Señor, la encarnación del Hijo de Dios, es un misterio. Y lo que pasa es que la gente lamentablemente entiende la palabra misterio de mala manera, porque mistérico es, qué sé yo, las novelas de Alfred Hitchcock, y entonces ya es miedo. No. La palabra mysterium en griego, y de hecho pasada al latín, lo que significa es algo que se va dando a conocer. Y precisamente este es el gran misterio de Dios para con nosotros, que Él, como lo va a decir el libro del profeta Isaías, nos lo anuncia, como nos lo va a decir con toda claridad en los evangelios, es que es Dios con nosotros, es Emmanuel. Pero eso se ha venido revelando con el paso de los siglos. La gran revelación, el gran misterio, es que tanto nos ama Dios que ha querido compartir nuestra condición hasta este nivel. Bueno, y este es el espacio del niño, sí, que no ha nacido. Es cuestión de horas para tener al Hijo de Dios que llegó a este mundo para salvarnos. Ese es su nombre. En hebreo, Yehoshua es Shoah, es salvar. Ye es las primeras letras, digamos, del pentagrama sagrado, del nombre de Dios. De ahí viene precisamente cuando usted dice, por ejemplo, aleluya. Halel es el verbo alabar, que es el día de hoy, se canta mucho el aleluya precisamente, y Yahvé, el nombre de Dios. De la misma manera, Dios salva. Dios es de hecho el verbo es muy lindo porque lo que significa, usted Chendo se acordará de eso, yo también cuando estábamos más muchachos, digamos, para no ofender a nadie, que cuando uno se metía en una poza y ahí empezaba a chapalear agua que casi se ahogaba, que venía alguien aunque sea del pelo, lo agarraba y lo sacaba. Eso es la salvación, es decir, rescatar de la muerte para hacerlo pasar a la vida. ¿Cómo han ido los preparativos en esta temporada de Adviento, Padre Juan Ángel López, sobre todo por las dificultades que está atravesando el país? Ha sido una celebración atípica. Completamente atípica, pero fíjese que tengo que decirlo, más bien me ha sorprendido el hecho que frente a la adversidad tanta gente está buscando primero la iglesia y participar de las tradiciones de estos días. Lógicamente durante el tiempo del toque de queda y en esos otros momentos hubo mucha incertidumbre. En todas las parroquias hemos tenido que modificar horarios de misas, horarios de posadas, horarios de un montón de cosas. Pero al menos según el reporte que tengo de las parroquias vecinas mías, de las parroquias aquí en la arquidiócesis, la mía misma, la cantidad de gente. Yo tengo, por ejemplo, posadas en 5 sectores diferentes de la parroquia, en 5 colonias, digamos. Y la cantidad de niños, jóvenes, el coro que acompaña y la gente adulta es bastante respetable. Tengo que decirlo, incluso más alta que en otros años. Y eso lo considero una gracia especial de Dios. Por otra parte, el otro problema que hay que señalarlo también, la familia, este es el momento en el que precisamente necesita más hacerse sentir. Y el tiempo de la Navidad es un tiempo que si no se vive en familia, ya no es Navidad.
Y por eso creo que la familia hondureña también debe unirse aquí alrededor y juntarnos nosotros a ser parte de estos que venimos a adorar al niño, porque si no, sin Dios, yendo, nada es posible. Es decir, el acercamiento, no obstante estas dificultades, sí ha sido significativo a nivel de las diferentes parroquias. Sí lo ha sido. Yo insisto, yo lo veo porque nosotros, por ejemplo, comenzamos temprano en la mañana en la parroquia con los laudes y está llegando una buena cantidad de gente a orar temprano. En las misas de estos días, que durante la semana, digamos, sería menos gente, porque ahí todo el mundo andaría en el mall, ¿verdad? Comprando asuntos de regalos y demás. Y no, fíjese que hay una buena cantidad de gente en las misas, una buena cantidad de gente reunida en los grupos. Gracias al Señor, al menos, insisto, de lo que yo puedo decirle, ha habido una afluencia significativa, digna para estos días. Lógico, con miedo. ¿Qué tienen preparado? Porque durante la semana me dice que ha sido una presencia relativa, pero llegamos a este fin de semana con el nacimiento del Niño Dios para la madrugada del domingo, que normalmente son días libres, y en esta ocasión coincide con la festividad del Advenimiento. Se nos genera un problema y es bien simpático. Cada cierto tiempo ocurre. En el 2006 nos pasó que el 24, que es víspera de Navidad, el 25 es el día de la Navidad, cayó domingo, como dice la gente, cayó. Lo simpático de esto es que todas las misas de la mañana del domingo, por ejemplo, todas son del cuarto domingo del Adviento, no son de Navidad. A partir de las 3 de la tarde ya empezarán a ser día de Navidad, porque el día de la Navidad es el único día del año, el único, que tiene 4 misas diferentes. O sea, son distintas. Para la Pascua, que es la fiesta principal del cristianismo, está la vigilia pascual y está la misa del día, pero nada más. Mientras que en el caso de la Navidad hay misa de víspera, hay misa de medianoche, que es la que la gente normalmente llama de gallo, la misa de la aurora, que se debería celebrar cuando sale el sol, y la misa del día. Son 4 misas con 4 lecturas distintas, 4 oraciones diferentes que se usan en el día de la Navidad. Entonces, por ejemplo, ya el domingo tendremos a partir de las 3 de la tarde, normalmente lo que se hará es celebrar la misa de la víspera, la primera misa. Y las misas que se celebren en la noche, 8, 9, no sé si habrá alguno que podrá celebrar más tarde desde antes, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver necesariamente con el tema que estamos viviendo en el país, sino porque por seguridad se estaban celebrando las misas más temprano. Yo recuerdo parroquias en Tegucigalpa donde se celebraba a las 12, a la medianoche, la Santa Misa de la Misa de Gallo. Ahora, 9 de la noche, 8 de la noche. Y esas ya se pueden celebrar como misa de medianoche. La Misa de la Aurora, yo Chendo nunca la he celebrado, les soy honesto, porque a esa hora de las 6 de la mañana estoy todavía cansado de la comida de la noche y entonces nunca la he celebrado. Pero la misa del día, lógicamente, sí, la del 25. ¿Puede ser esta la primera vez? Pues no creo. No, en primer lugar, porque si convoco a la gente para que llegue a la misa de la aurora, no sé si van a llegar, no sé cuántos podrían llegar, porque lamentablemente como nosotros, no lamentablemente, lindamente, porque es una tradición preciosa, aquí acostumbramos llegar hasta las 12, desvelarnos. En otras culturas, piensen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, no hacen lo que hacemos nosotros. Aquí se celebra desde temprano y más ahora que es domingo, hasta que el cuerpo aguante a la madrugada del lunes. Sin duda, y entonces habrá la comida, y eso nosotros, fíjese por ejemplo, un detalle que a mí me tocó pasando una Navidad, que honestamente nunca más quiero volverla a pasar, fuera de Honduras, ¿ya? Porque llega las 12 y usted no está con la gente. O sea, no hay nadie ahí. O sea, lo que hacen ellos, por ejemplo en Europa, en Italia, es un gran almuerzo, eso sí, es una comilona que duró como 5 horas, el 25, el día de la Navidad. Pero que se van a desvelar hasta las 12, para nada. No es que se van a quedar hasta esa hora. Insisto, habrá la misa de medianoche, como el caso del Vaticano, que la misa de gallo se celebra precisamente para llegar hasta esa hora, a las 12 de la noche, pero nada más, pues. Pero el que nos vamos a juntar a comer y que se va a sacar algo, no, eso será el 25. Es decir, este tipo de costumbres, esto con lo que hemos crecido es más del hemisferio occidental. Es más del hemisferio occidental y es más de América. Es más de América y de América Latina, porque ni siquiera en Estados Unidos se hace eso. En Estados Unidos los niños esperan al amanecer del 25, se levantan temprano para ir a agarrar sus regalos. Pero lo que hacemos aquí, que usted come
y se entregan los regalos al nomás terminar de comer, aunque sea el cuchumbo, lo que haya ocurrido en la familia, porque la necesidad económica a veces obliga mejor a distribuirnos los regalos. En mi casa sí se está haciendo últimamente, fuera de los niños, a los sobrinos sí hay que darles siempre, todos les damos. Al niño es imposible negarle esta fecha. Vieras qué problema el que tuvimos, porque resulta ser que con mi familia, porque tengo un hermano que vive en España, él estudió allá y se graduó y es médico y allá trabaja, resulta ser que vino para estos días, pero que le toca turno en Madrid en la Navidad, y entonces tuvimos que hacer el cuchumbo antes, ¿verdad? Y yo bromeando con mis sobrinos les dije, no, yo no les compré nada, no tiene idea la cara que me hicieron. Pero no, tío, pero en Navidad me dijeron, tienes que darnos. Y yo muerto de la risa. Claro, ¿pidieron hasta metálico de repente? No, fíjese que gracias a Dios, todavía pues mis sobrinos son pequeños, el mayor tiene 11 años, y tengo uno recién nacido, mi tocayo, que tiene apenas 4 meses, es pequeñito, pero estos todavía no están pidiendo en metálico. Todavía aceptan los regalos y los juguetes y los libros, porque nos encanta también regalarlos. ¿Y por qué se ha ido perdiendo esa tradición tan bella? Usted al inicio de este diálogo, padre Juan Ángel López, me hablaba de las posadas, de ese contacto familiar tan bello del interior sobre todo, pero que poco a poco se ha ido quedando ahí. ¿Qué nos pasa en realidad como sociedad? Bueno, eso es producto precisamente no solamente del ambiente mismo en el que hemos estado imbuidos, sino del problema, Chendo, que es que hay algunos que consideran que lo tradicional es malo. Y entonces modernicémonos, ¿verdad? Y perdemos hasta el contacto del diálogo. Ahora es más fácil que nos contactemos vía WhatsApp, o sea, que nos comuniquemos así, pero el encuentro, al vernos a los ojos, eso nos dignifica, eso nos hace personas, porque es el contacto. ¿Cómo aprendió usted a hablar? Ya aprendió escuchando, y escuchando a sus padres, escuchando a sus hermanos, es decir, en su casa, pues. Entonces nosotros tenemos que aprender los valores reales en la casa, ahí es donde nacen. Entonces hemos perdido el sentido de familia, que, insisto, lamentablemente hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Es una cita del cardenal, pero también es del Papa, el Papa lo dice muchas veces, y es cierto. Entonces yo sí siento que no es que se han perdido del todo, porque yo lo veo el entusiasmo, miro una cosa que antes no miraba. Yo tengo ya 20 años de sacerdocio y en estos 20 años he visto un fenómeno particular. Antes las posadas era, al menos en la parroquia, que llevaban las imágenes. Entonces iban cargando algunas no está tan grande del padre Carlomagno, no, pero se llevaban ahí unas imágenes bien bonitas. Y ahí iba la gente. Entonces un varón llevaba a José y una mujer llevaba la imagen de la Virgen. Póngale. Entonces vámonos a las posadas. Ahora el tema es este, y fíjese las palabras que voy a utilizar, porque la gente dice, vamos a disfrazar a los niños de José, de María, de Pastorcito. Yo le digo, cuidadito, no los disfracen, porque disfrazar es cubrir, es encubrir una realidad. No, revístanlos, que sientan que ellos están asumiendo una realidad, que no es que se están disfrazando, no es que están aparentando, sino que ellos se pueden sumar a esta historia de salvación. Y entonces fíjese que ese es el fenómeno. Usted mira en las parroquias un montón de muchachitos que van vestiditos de María, de José, de Angelito. El nacimiento vivo de San Francisco de Asís. Sí, y por ejemplo en San Pedro Sula se hicieron unas cosas bien bonitas. Tengo que señalar y los felicito porque hicieron un excelente trabajo. Este año hemos girado el tema de la pastoral, me refiero completo al año litúrgico, en torno al tema de la ecología. Y entonces se montaron las posadas con esa base. Pero bien bonito, se hicieron diálogos. Y entonces, ¿quiénes hacen los diálogos? Los niños. Entonces se les entrega un papel a cada niño y dentro de la posada, fuera de la lectura bíblica, fuera de la explicación, hay un diálogo entre niños, de tal manera que se les va formando en los valores del respeto a la naturaleza. Está con nosotros esta noche al banquillo en una entrega especial previo a la Nochebuena y la Navidad del padre Juan Ángel López. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el padre Juan Ángel López. Me hablaba de San Pedro Sula, es una de las diócesis más grandes del país, justamente con todas estas manifestaciones. ¿Cómo ha estado la presencia de feligreses en este sector? Yo he escuchado a Monseñor Ángel, me he comunicado con él en algún momento y con algunos de mis hermanos.
Muchos de los sacerdotes hayan sido alumnos míos en el seminario, entonces les he escuchado, han vivido con muchísima preocupación, hay que decirlo, porque es la zona más afectada del país. Todo lo que es la diócesis de San Pedro Sula, que abarca todo el departamento de Cortés. Ahí es donde ha habido mayor conflictividad. Gracias a Dios, en general ha habido un respeto, me explico, tanto por los templos como por el ambiente mismo, pero lógico, hay actividades que se han tenido que clausurar por completo. Y aún con eso, fíjese, usted escucha el mensaje, por ejemplo, que ha enviado Monseñor Ángel para la Navidad, el mensaje para toda la gente, ¿verdad? Ha sido verdaderamente de ánimo. La Navidad en Honduras, y nosotros estamos insistiendo mucho en el tema de que la Navidad es Cristo. O sea, la Navidad no es lo que vamos a estrenar, lo que vamos a comer o lo que nos vamos a regalar. La Navidad es Él es el gran don del Señor. Y eso no nos lo pueden robar. ¿Y cómo hacer para cambiar en la ciudadanía, en el hondureño y en la hondureña, este pensamiento de no enfocarnos en esta temporada en el estreno, en el gasto, sino más en lo espiritual, en la familia que es tan fundamental en este momento que vivimos en la nación? Mire, Chendo, le soy sincero, es una tarea ingente, es una tarea difícil, porque sin duda estamos luchando primero contra una sociedad de consumismo. Usted, extra cámaras, fuera de cámaras, hablábamos del origen, por ejemplo, del bendito San Nicolás, que ha querido sustituir a ese niño, ¿ya? Porque San Nicolás no tiene nada que ver con la Navidad. O sea, si leemos incluso la historia de San Nicolás, ¿ya? No tiene nada que ver directamente con la Navidad, nada. Es un santo obispo, efectivamente, que vivió en el siglo IV, y que hizo muchísimo bien y que quedó marcado precisamente por esa cercanía que él tuvo con las necesidades de los más pobres. Hasta ahí. Y se celebra el 6 de diciembre. Quizás por la identificación que se tuvo por el regalo. Sí, probablemente, pero además entran otros factores ahí, ¿verdad? Porque es la historia justamente que llevó a este viejito panzón y barbudo y de vestido de rojo que lo han vuelto publicidad, pues. Y entonces usted mira que, por ejemplo, y yo lo digo con mucho dolor, el árbol de Navidad, piénselo, el origen del árbol de Navidad es la cristianización de una fiesta pagana, igual que la misma Navidad, porque no sabemos exactamente cuándo nació Cristo. O sea, nosotros hemos colocado el 25 de diciembre precisamente para cristianizar la fiesta que combinaba los Saturnalia del mundo romano y la fiesta del Sol Invicto, porque hay que recordar que el 21 de diciembre es el solsticio del invierno, comienza el invierno realmente. Entonces, en el hemisferio norte es el día más corto del año y por eso le metían fuego a un árbol grande para ayudar, digamos, al sol a que pudiese volver a salir, porque imagínense ustedes, se van a acostar a oscuro y se levantan y todavía está oscuro. Como estamos en medio de los trópicos, eso no lo vivimos tan marcado, aun y cuando ustedes podrán notar que efectivamente en estos días oscurece más temprano y amanece más tarde. Pero en el hemisferio norte eso se nota a leguas. En el hemisferio sur es al revés, ¿verdad? Es justamente el 21 de diciembre es el día más largo, no la noche más larga. Es al revés, es lógico, eso es por la ubicación de la Tierra. Entonces, el árbol de Navidad, como lo concibió originalmente San Bonifacio en Alemania, que es uno de los primeros... Es europea esta tradición del árbol. Es nórdica. Es realmente del norte, de la zona, digamos, de Noruega, Suecia, la parte norte, Dinamarca, todo eso. Y por eso el norte de Alemania. Entonces, cuando San Bonifacio llegó ahí, a Fulda en particular, se encontró con esta práctica pagana. Y entonces él la cristianizó. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces agarró un árbol verde, o sea, un árbol que indicaba vida, por eso los arbolitos nuestros, fuera de unas chiribiscas que andan poniendo por ahí de vez en cuando para decorar, pero normalmente debería ser un pino, como estos tan lindos que están aquí detrás nuestro. Entonces, ese árbol, el verdor, implica la vida, pues, implica el gozo, la alegría. Y lo que hizo San Bonifacio fue una catequesis para educar a la gente. Las imágenes tienen ese valor, son educativas. Entonces, lo que hizo fue colgar manzanas y colgar velas en el árbol, de tal manera que se indicara, la manzana es el símbolo del pecado, lamentablemente, y tanto que bueno, no sé si estaremos comiendo tanto en estos días con tanta dificultad de transporte, pero la manzana es el símbolo del pecado, por el pecado original, y entonces se le colocaba al lado la luz para indicar al pecado lo vence a la luz de Cristo. Luego ya con el paso del tiempo se fueron vinculando la tradición que venía de Alemania, del árbol, con la tradición italiana, como usted bien lo señalaba, de San Francisco de Asís. Fue él el primero. San Francisco tenía una devoción grandísima al Niño Dios. O sea, uno de los misterios que a él más le atraía, si lo quiere así, era el tema de la encarnación.
Y por eso para él era importantísimo subrayar cómo Dios, el Verbo, la segunda persona, se encarna. Y lo que hizo él fue un nacimiento en vivo. O sea, colocó a una María y a un José vivientes y a un niño y a los pastores y todo el pueblo, de hecho, en el lugar donde se celebró por primera vez, allá por 1223, pues justamente él quiso hacer esto. Y ahí con el paso del tiempo eso fue cambiando a hacer figuras. Hay lugares todavía en Honduras incluso donde se hacen los nacimientos en Por vivo. cierto, y en el rescate de toda esta tradición, porque sí fue un nacimiento vivo en Italia, estas tradiciones se mantienen, me dicen, en algunos sitios del país. ¿Cómo lo han significado para esta temporada? ¿Cómo lo han trabajado? Le reitero por el tema del toma, manifestaciones, incluso las dificultades económicas que estamos viviendo. Sí, sin duda. Mire, yo conozco lugares, por ejemplo en Puerto Cortés, sé que hacen el nacimiento en vivo y llevan hasta una criaturita en vivo, pues. En el caso de, hay una universidad, un colegio muy bueno, muy lindo, la Franciscan School en San Pedro Sula, que ellos todos los años hacen otra dramatización con los alumnos y también en vivo, porque son franciscanos, es lógico que sigan esa tradición y la hicieron este año. Y justamente la hicieron al inicio del conflicto casi, que estamos, bueno, al inicio del conflicto, el conflicto tiene añales, pero digo, al inicio del problema más agudizado en estos días. Y lo hicieron la representación, incluso creo que el medio de ustedes lo reportó como tal, que se había hecho esa dramatización. Mire, Chendo, es que el problema es que no podemos dejarnos vencer. O sea, no podemos permitir, insisto, que nos roben la esperanza y que nos roben la alegría. El tiempo de la Navidad es un tiempo, efectivamente, vamos, para alegrarnos, es un tiempo de reflexionar, porque delante de un niño, o sea, primero, el misterio del amor de Dios, usted no puede pretender explicarlo. En el momento en el que pretende explicarlo se equivoca, porque el amor no tiene explicación. El amor hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo. Entonces, este misterio para nosotros en Honduras, justamente en la situación en la que estamos viviendo, es fundamental insistir por encima de cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros, cualquier distinción de criterio que pueda existir. Somos hermanos y todos somos hijos de un mismo Padre y esa es la clave del asunto. Y entonces, si este Padre nos ama tanto que nos envía a su Hijo, ahora lo celebramos en su nacimiento, en unos meses lo vamos a celebrar en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué vamos a llenarnos de odio? Sí, lo que se canta, piensa que el canto hermoso de finales del siglo XIX, Noche de Paz, ¿ya? Pero ojalá que no sea solo una noche. Y justamente el mensaje que han compartido en las celebraciones de este 24 de diciembre tiene que ver justamente con ese enfoque, y así lo han visto durante toda la semana, de dejar durante estos días tranquilo al pueblo, independientemente de las manifestaciones. Sí, pero tranquilo no en el sentido, decía mi abuela que tranquilo viene de tranca. Entonces no es para que lo tranquen al pueblo, no es para que nos encierren en nuestro egoísmo, ni en nuestra soberbia, ni en nuestras ideas, o peor, en las ideologías, no. Sino para que aprendamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios que nos lleva a ser capaces de, ok, yo no pienso como piensa Chendo. De hecho, no somos ni siquiera del mismo equipo de fútbol, pero eso no nos vuelve enemigos. Eso no nos tiene por qué llevar a la confrontación de te odio y te tengo que matar. No estoy de acuerdo contigo, entonces te tengo que eliminar. ¿Por qué? O sea, eso no es el camino. Van a decir, sí, pero es que ha habido, y es que ese es el problema. Estamos queriendo justificar, yo le decía a la gente, o sea, miren, yo vengo y me acuso de haber robado 1000 lempiras que tenía Chendo por ahí, yo se los agarré. ¿De acuerdo? Eso es ser ladrón. ¿Ya? Ah, no, pero es que en este caso se justifica porque ha habido gente que ha robado más. Dios mío, vamos a llegar a la ley de la selva, pues. Entonces, a un punto en el cual no somos capaces de reconocer nuestras faltas y nuestros errores para enmendarlos. Todos tenemos responsabilidad en lo que estamos viviendo en Honduras, o por omisión o por comisión. Y entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer, vuelvo a insistir, y usted lo señala muy bien, Chendo, los obispos lo han insistido, hombre, seamos capaces de ir más allá, de ver las cosas con otra óptica y tratar de verla desde los ojos de Dios, tratar de verla desde los ojos de la misericordia de Dios. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Usted me situó, padre, en el año de 1223 con San Francisco de Asís y el misterio vivo. Sí. En los años se fue cambiando, ya en esa transición de Italia, España y el resto de los países de la vieja Europa.
a las figuras de barro, de mármol, muchas de estas que hoy estamos contemplando. ¿Cómo surge la historia que se mantiene en algunas comunidades, incluso de Honduras, del robo del niño? Eso es simpático. Es que fíjese, había una tradición antes, Chendo, muy bonita, que se ha ido perdiendo un poco. Lo de las posadas, gracias a Dios, se conserva, pero no sé si se acuerda de los peregrinos. Es decir, era la celebración que seguía popular a la Navidad. O sea, porque las celebraciones litúrgicas ahí están, hay que celebrar la Sagrada Familia, el Día de Santa María, Madre de Dios, el bautismo del Señor, perfecto. Pero se quedó una tradición que era ahora acompañemos a José y a María huyendo a Egipto. Y entonces esos eran los peregrinos. La gente a veces las confunde, no es lo mismo, las posadas son antes de Navidad, los peregrinos son después de Navidad. Y se terminaba, como se empezó con la duda de, ¿y cómo la terminamos? ¿En qué momento se termina? Algunos le llevaban hasta el miércoles de ceniza, ¿ok? Era la parte de la celebración de los peregrinos, pero se quedó la idea, ok, hagamos una fiesta. Y entonces apareció la del robo del niño. Y entonces al que le robaban el niño, el pesebre, el nacimiento, al que le robaban el niño, estaba obligado a hacer una fiesta para recuperar el niño. Ella es nuevamente la entrega, sí, la devolución al pesebre. La devolución al pesebre. Y se volvió una fiesta. Vamos, qué bueno que no hay necesidad de encontrar razones para que celebremos, ¿verdad? Con moderación, porque lamentablemente, piénselo también, y ojalá que esto no nos vaya a ocurrir en esta Navidad, pero el día en el que más se consume alcohol, el día de los mayores excesos en Honduras, lamentablemente es Semana Santa y la Navidad, la temporada de la Navidad. Y eso no debería de ser, eso es una contradicción. Es incoherente que estamos celebrando el nacimiento de un niño, piénselo, ya. El que nace, el que cumple años es él. Cuando usted cumple años, ¿a quién hay que regalarle? A usted. Y entonces, ¿por qué no nos preguntamos y qué es lo que quiere él? Porque, vamos, yo no le voy a traer a Chendo, qué sé yo, una camisa de un equipo de fútbol que no le va a él, que no le gusta, que no es el suyo, o sea, sería una falta de respeto. Eso lo voy a regalar. Bueno, tengo que pensar en el cumpleañero. El cumpleañero, Chendo, no es usted ni soy yo, el cumpleañero es él. Entonces, ¿qué quiere él? ¿Qué querrá él? Esa es la clave. Y segurito no va a querer una botella de ningún ron, por muy caro que sea, ni de whisky, ni de ninguna de esas cosas. Ustedes como Iglesia Católica hoy, como una de las iglesias líderes en el país, ¿qué piden? En la dificultad que vivimos, porque lastimosamente en esta fecha no lo podemos ocultar, que sí estamos con muchos problemas en el país. Yo creo, Chendo, que podemos resumirlo en 3 cositas. La primera de ellos, que la clase política se siente y que ya dejen de estarnos generando esta conflictividad que nos han traído, que hemos venido arrastrando, porque han sido incapaces de dialogar, porque esto no nació el 26 de noviembre de este año. Hay que admitirlo, es un proceso que tiene años de vivirse en el país. La clase política nuestra, lamentablemente, ha vivido en unos extremismos y en unos egoísmos tales que les ha llevado a endiosar el poder y a volver el poder el fin último de su vida. Y el fin último solo puede ser Dios, porque Él es el único que puede dar la vida. Este tipo de actitudes, al contrario, la quitan. Entonces, la primera cosa es pedirle a la clase política que ellos que nos han metido en este problema, ya que ellos se sienten, que sean capaces de dialogar, que sea un diálogo incluyente, un diálogo inclusivo, pero que no vayan a venir con esas posturas intransigentes de cualquier parte. Porque el problema aquí es que tendemos, Chendo, usted lo ha sufrido, lo he sufrido yo, que inmediatamente nos quieren etiquetar. No, es que este está del lado de que este está... No. Aquí como iglesia, porque entiéndanlo, yo como sacerdote recibo en mi comunidad, en mis templos, a todos. Porque la casa de Dios aquí, en esta que es la casa de nuestra Madre Común en Honduras, aquí venimos todos. Y aquí podemos entrar todos porque todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces, la primera cosa es pedirles a ellos que sean capaces de entender que son responsables directos de la situación que estamos viviendo. Habemos corresponsables, porque por omisión, insisto, hemos permitido algunas cosas que no. Y entonces empecemos a cambiar, porque al mal no se le vence haciendo más mal. La violencia no resuelve el conflicto, sino que lo resuelve es el bien. Hay que vencer al mal a fuerza de bien. Y el único camino es el camino de la paz. Pero la paz tiene que estar fundamentada, así como lo dirá San Juan 23, en los pilares aquellos de la justicia, la verdad, el amor, sobre todo la caridad. Si no aparecen los pilares de la justicia, de la libertad, de la verdad y de la caridad,
vamos a estar cheques, vamos a seguir en las mismas. Aquí se ha dicho mucha mentira, usted lo ha visto, Chendo, todas las redes sociales, se anunciaba esto, se decía que fulano dijo aquello, cuando ni siquiera se le había cruzado por la cabeza. Y nos han estado llenando de y no solo a ese nivel, digo, en todo nivel. Vivir en la verdad les hará libres, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Aprendamos a vivir en la libertad, de la verdad que nace de saber que estamos haciendo las cosas como se debe. Y en eso entramos todos. Yo creo que una cosa que a mí me preocupa, lo platiqué con usted ahí en la radio, antes de las elecciones, el viernes antes de las elecciones. Ahí con Mario estábamos en HRN y lo platicamos. Yo le pedí en ese momento a la gente una cosa, Chendo, que no se cumplió, y hay que decirlo, que fueran a votar. Usted dirá, sí, pero fueron algunos, sí, pero usted tendrá mejor las cifras que yo, pero hay una cantidad de casi 3 millones de personas, de hondureños, que no fueron. Quítele los que están viviendo en el extranjero, que nunca dijeron que se fueron para allá, y que están en España o están en Estados Unidos. Está bien, pero aún así, con todo y eso, hay una cantidad de personas en Honduras que lamentablemente han sido indiferentes. Y entonces estamos sufriendo todos, porque no todos nos hemos comprometido en hacer de esta Honduras la nación que nos merecemos y que Dios quiere. Está con nosotros esta noche en entrega especial de Al Banquillo el padre Juan Ángel López. Una pausa, en breve continuamos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. Seguimos esta noche con el padre Juan Ángel López desde el altar de Nuestra Señora Santa María de Suyapa, a horas del advenimiento del Redentor del mundo. Estábamos hablando justamente, padre, de el reto que como sociedad debemos tener y los gobernantes para con nosotros al mismo tiempo. La conferencia episcopal se ha pronunciado en las últimas horas a propósito de la situación del país. ¿Cómo ven este llamado al diálogo y la participación inclusiva que se requiere de uno de los sectores de mayor credibilidad que actualmente tiene el país? Son varias cosas, Chendo. Recuerde que han sido en el último mes 3 comunicados diferentes. Porque hay gente que dice que la iglesia está callada, la iglesia no ha dicho nada. Sí, es que el problema es que hay que decirlo con toda franqueza. Yo no tengo ningún miedo de decírselos. El problema es que cada vez que hablamos quieren agarrar agua para aquel molino o agua para aquel otro molino. Entonces, fíjense, aquí la iglesia, y lo digo porque como soy sacerdote, ocurre aquello que decía mi abuela, si enchuto pierdo y si no también. Entonces aquí quieren que todo, y además hay un grave problema detrás de cómo funciona la iglesia que no le gusta a la gente, y no le gusta sobre todo a los jóvenes, tengo que decírselos. Y he tenido diálogos con muchos de ellos, sobre todo respetuosos, gracias a otros menos, pero bueno, eso siempre pasa. Vivimos en una sociedad inmediatista, Chendo, usted lo sabe mejor que yo. Es decir, si a usted se le pasa comunicar, estando en un programa, que pasó tal evento, ya lo va a decir una hora después, ya se fregó porque ya los demás medios ya lo dijeron, ya usted ya viene a contarlo bastante tarde. Y viene de pronto la crítica. Exactamente. Hasta vendidos, entregados. Exactamente, porque nos han acostumbrado a pensar que los obispos, porque aquí se trata de los obispos, no se trata de todos nosotros los sacerdotes, ¿cómo se llama? Ellos tienen que tomarse las cosas con la prudencia del caso, reflexionar, dialogar, escucharse entre ellos, porque también entre ellos, lógicamente, puede haber maneras distintas de pensar. Eso es humano, son un grupo de obispos que cumplen con una misión pastoral, porque no es política la misión de la iglesia. En la historia, yo soy historiador. Hemos cometido muchas veces el error, la iglesia, de vincularnos con el poder político, y eso termina siendo un desastre. Entonces, hemos aprendido y vamos aprendiendo. Lógico, nuestra intención nunca puede ser nacida sencillamente del egoísmo, nacida de actitudes contrarias a lo que debe ser seguir la voz de la conciencia y seguir la voz de Dios. Primer punto. Entonces, luego, cuando hablan de la iglesia, hombre, hay que tener cuidado. La iglesia no solo son los obispos, no solo somos los sacerdotes, iglesia somos todos y cada uno de los bautizados. Y fíjense que hay bautizados de la Alianza, y hay bautizados del Partido Nacional, y hay bautizados del Partido Liberal, y hay bautizados que no somos de ningún partido. Entonces,
¿Por qué nos quieren decir, la iglesia dijo, la iglesia no dijo, la iglesia... No, por Dios, así que, ¿qué le corresponde? Yo soy sacerdote, mi deber es recibirlos a todos, hablar con todos, ayudarles a todos, invitarles a todos, denunciar cuando las cosas no van bien, corregir cuando toque corregir y sugerir cuando toca sugerir. Pero no me toca participar en ningún asunto político. Yo no puedo venir y me voy a lanzar de candidato a saber a qué vaina. No es mi lugar. La política partidista la ejercen los bautizados laicos. Entonces, los que están ahí, bueno, ¿qué han hecho? Esa es su responsabilidad. El problema es que se han dejado llevar, diciendo que creen en Dios, se han dejado llevar más por el ansia de poder, por ese afán de tener y de poseer cosas, y eso es lo que los ha obnubilado. Entonces, hay gente que lamenta, sí, pero es que hay separación de iglesia y Estado. Sí, hay separación de iglesia y Estado, pero no puede haber separación entre conciencia y acción. Eso es el problema en Honduras, que la voz de la conciencia hay algunos que la han callado, Chendo. Y entonces ahora vienen que la iglesia no dijo, que la iglesia hizo. Sí, hombre, pero discúlpenme, el problema es que no nos pueden meter a nosotros en el mismo costal porque no es nuestro lugar, no es lo que nos corresponde. Y ahora mismo el mensaje que se ha difundido en las últimas horas, en esta semana que estamos cerrando, ¿cómo lo debe concebir? Ese ciudadano que va a la iglesia y, como usted señala, se llevan de todos los estratos y de todos los pensamientos y colores, sin ánimo de generar la división en la cual hemos estado. Yo quisiera pedirles, he acuñado una frase que se la repito constantemente: todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y entonces cuando usted agarra, eso pasa muy fácilmente con la Biblia, ¿verdad? Entonces usted agarra un versículo y lo saca del contexto, de todo lo que está diciendo el conjunto del autor, el destinatario, lo que sea, usted termina queriendo hacer decir a la Biblia lo que no dijo nunca, ni era el pensamiento del autor sagrado, y mucho menos de Dios. Pero así es la gente. Entonces muchas veces ocurre con los mensajes de la conferencia episcopal que piensan que nacieron en el momento, ¿verdad? Tienen una historia y una trayectoria, no hay que descontextualizarlos, no los leamos fuera del contexto. Lo que los señores obispos están queriendo hacer es una propuesta. Primero, no tenemos poder coercitivo, no lo podemos imponer, no podemos forzar a nadie a nada. Lo único que están pidiendo ellos, porque ellos son los que hablan, no soy yo, es un llamado a asumir un amor profundo por Honduras, no un amor por sí mismo, no un amor por el micrófono, que hay algunos que les encanta escuchar su voz. No, hombre, mire, Chendo, yo sigo insistiendo, eso también se lo repito mucho a la gente. Aquí en Honduras hay algunos que lamentablemente usted los levanta 2 centímetros del suelo y se marean. Usted los pone en un pedestalito, los pone ahí en una tarimita y se marean. ¿Y ustedes qué diálogo mantienen con ellos cuando van a la iglesia? Porque muchos de esos que se levantan 2 centímetros nunca volvieron a la tierra, se quedaron arriba, sí, y van, sí, y conversan con ustedes. ¿Cómo hacerlo reflexionar y hacerle creer que la realidad que él trata de trasladar no es la correcta? Ok, ahí entran 2 factores, porque son 2 vías. Y es una cosa que yo quiero comentarlo aquí, no quiero faltar ni a la caridad, ni tampoco ser infidente en ningún momento. Pero tengan presente que detrás de cada comunicado que ha habido en la iglesia, eso oficializa una postura de la conferencia episcopal. ¿Estamos claros? Pero eso no quita que anteriormente a eso ha habido todo un proceso de encuentros y de desencuentros con los líderes. Seamos realistas. O sea, hay mucho diálogo. Claro, se trata de dialogar, pero el que quiere escuchar, pues, porque usted no puede, discúlpeme, ¿usted cómo convence a un convencido? Si usted ya se endiosó en su idea, en su ideología, o se endiosó en su postura, es bien difícil, Chendo. Esos son los que conocemos popularmente como tipos cerrados, cuadrados. Sí, son fanatizados, digamos, son fanáticos. Mire, todo fanatismo es malísimo, ¿eh? En el fútbol, en la política, en la religión, hay gente que es fanática. O sea, que no hay manera de, no le saque usted de ese cuadradito en el que se ha metido. Entonces, el problema nuestro en Honduras es que no nos hemos educado para el diálogo. No nos hemos educado para disentir de manera racional. Y entonces nos han orillado al punto que ahora no se quiere escuchar nada ni a nadie. Y aquí nos vamos a dar entre todos. No, hombre, eso no es correcto. Y eso, vuelvo a insistir, nace en la familia, pero tiene una grandísima responsabilidad la dirigencia política. Porque son ellos los que arengando o callando o lo que sea, están llevando al país a donde lo están llevando. ¿Se van a involucrar en el diálogo directamente con la participación en esta convocatoria que ha hecho el presidente de la República como iglesia, padre, o mantendrán sus reservas? No sé, Chendo, porque en ese caso
ya deben ser la conferencia episcopal, deben ser los obispos los que decidan qué hacer. No sé si me entiende. Ahí sí, yo soy obediente, me explico, soy hijo de obediencia, y en este caso, evidente, si a mí me pregunta alguno de los obispos, yo le diría con toda honestidad, Monseñor, mire, lo correcto es que nosotros también propiciemos el diálogo. Nosotros lo venimos pidiendo, miren, los obispos lo vienen pidiendo, ay Dios mío, se vino pidiendo desde antes del 2009, porque es que hay algunos que piensan que antes del golpe de Estado no existía nada. O sea, que antes de Mel Zelaya, del expresidente, no existió nadie. Y tenemos un proceso que se les olvidó, 1985 con la Fórmula B, se les olvidó todo el proceso de la crisis que vivimos energética en tiempos del presidente Reina, se les olvidó el Mish, se les ha olvidado todo. Piensan que Honduras nació en el 2009 para algunos, no, lo siento mucho. Y en Honduras, Chendo, y el gran problema que hemos tenido, yo he participado a nombre de la Iglesia en diálogos, mesas de diálogo, mesas de no sé qué cuentos. Óigame, Chendo, si usted saca en cuenta desde la concertación nacional, desde el diálogo, el gran diálogo nacional, mire, le puedo dar todos los nombrecitos, usted se lo sabe mejor que yo, de todo el montón de veces que los presidentes han convocado y han hecho, ¿y a dónde quedaron todos esos diálogos? En una mesa en Casa Presidencial, y lo recordará muy bien el expresidente Zelaya, estando ahí la sociedad civil, y yo estaba ahí representando a la iglesia porque me pidió el señor cardenal que yo fuese a nombre de la iglesia, yo le pregunté a él directamente, señor presidente, disculpe, los que estamos aquí, porque estaba un montón de gente que habíamos estado en otros diálogos, ya hemos participado en otros diálogos en el pasado. ¿Dónde están los resultados de esos diálogos? Todos los análisis de la realidad y todas esas cosas, Chendos, que se hacen. No me digan que es que Honduras ha dado un vuelco de 180 grados en 20 años, en 30 años, 40 años. No lo hemos hecho. Es decir, muchas buenas propuestas que se han platicado, que se han escrito, fue perder el tiempo. Pues sí, engavetarse. Exactamente. Perdóneme, y voy a ser aquí duro y al que le guste, pues que no le guste. O para pagar a los asesores, o para tener un grupito de personas ahí que estuviera ocupada. Pero no, hombre, si los diálogos se han hecho, ahí están. Yo me acuerdo uno que tuvimos una discusión, se va a reír usted, porque fue una cosa hasta chistosa, pues. Nos presentan un papel, no me acuerdo en el gobierno de quién fue, pero nos presentan un papel en el que decía, debemos contribuir a disminuir la corrupción. Nuestra reacción fue, no señor, no tenemos que disminuir la corrupción, hay que eliminarla. No sé si me entiende, pero ya ve, y entonces fue una discusión que se armó ahí para quitarle ese verbo, disminuir. ¿Quién quiere disminuir la corrupción en Honduras? Lo que queremos es eliminarla, si eso es lo que nos tiene como nos tiene. Porque corrupto es lo que, fíjense, lo que se corrompe es lo que pierde su calidad. Y tan corrupto, porque, discúlpenme, no es lo mismo corrupción que robo. No sé si me entiende. Porque se corrompe aquel que teniendo que cumplir su trabajo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, va llegando a las 10 y sale a las 4. Es corrupto. Está corrompido y está de alguna manera degradándose en lo que está llamado a hacer. Usted como periodista, usted es periodista, yo soy sacerdote, si dejo de ser lo que soy, ya hay corrupción. Perdón, solo termino la idea rapidito. Entonces fíjese, ¿cuál es el problema detrás de todo esto? Se han hecho tantos diálogos, hombre. Entonces yo lo único que sí les pedimos, esa es mi opinión, cuidadito, la iglesia dijo, no, yo no soy la iglesia, soy Juan Ángel López, sacerdote bautizado también dentro de la iglesia católica. No lo vayan a usar así, por favor. Yo lo que le sugeriría a los señores obispos y le sugeriría a todos los, si vamos a hacer un diálogo, por eso los obispos terminan en ese documento diciendo, ok, si es necesario llegar a hacer un nuevo pacto social, llámese Constitución de la República a través de una, que se haga. Están sugiriendo, en ningún momento está, que no se tome eso como que ya es un hecho concreto, que hay que ir a una constituyente. Porque también eso es parte del diálogo, pues. Pero ellos lo quisieron, insisto, yo no soy obispo, no se les olvide, soy sacerdote, no tengo esa vocación. Lo que ellos sugirieron era que una propuesta, esa es la propuesta. ¿No está de acuerdo usted con la propuesta? La mayoría no está de acuerdo con la propuesta, sigamos adelante, busquemos otra cosa. Pero eso de que ya no hay más, aquí ya no voy a imponer lo que yo digo, ay señor. Eso es lo que nos tiene como nos tiene. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Juan Ángel López. Una pausa, en breve continuamos. Estás disfrutando este programa gracias a Popeyes.
nosotros al banquillo el padre Juan Ángel López, el papel de la familia en esta temporada, bueno, y en el resto del año. ¿Cuál debe ser para ese encuentro que se busca y que plantea la Iglesia Católica de la búsqueda del bien, padre? La familia lo es todo, Chendo. Así de sencillo. Es decir, el mismo Dios, el mismo Señor, entró en una familia. María no era madre soltera, nació en un matrimonio, pues. Y por lo tanto, si este misterio de la Navidad, que el centro son ellos, usted no puede decir que el misterio se queda solo el niño solito, ¿no? Pues si un niño solito se muere, necesita de su madre, necesita de su padre. En nuestra Honduras tiene que aparecer ese equilibrio cada vez más, porque lamentablemente hemos querido llamar familia a cualquier cosa. O vamos a terminar como en Europa, que hubo una propuesta en el Parlamento Europeo de un dundo que quería que se considerara familia, él solo. No, o sea, es una contradicción. Entonces nosotros en Honduras tenemos que ser capaces de llegar a valorar, apoyar, promover y sostener, en primer lugar, el matrimonio. Y fíjese lo que le estoy diciendo, el matrimonio y la familia. Porque si no tenemos matrimonios, no vamos a tener familias. Así de sencillo. Claro que hay situaciones difíciles de la vida, puede ocurrir que muera alguno de los cónyuges, está bien, pero eso no debería ser el ideal. Y nosotros tenemos que seguir trabajando apuntando al ideal, no a conformarnos, a volvernos así como pasivos y decir, bueno, así está la realidad, así quedémonos. No, hay que transformarlas y para eso nos puso el Señor aquí. ¿Y qué desatención que usted también planteó? Porque muchas veces este mundo actual nos termina absorbiendo y hasta nos hace perder esa identidad del pasado. En esa celebración de la cena de este domingo, ¿cómo entendernos y cómo atendernos? Sugiero algo que miré en la casa de una pariente. Pongan una canastita en la entrada y ella puso un rotulito, ahí está el rotulito todavía. El que quiera comer, deje aquí su celular. Así de sencillo. Y entonces, si usted quiere comer, tiene que dejar ahí el celular. Solo la foto quizás y guárdelo. Sí, exacto, y guárdelo. Pero hasta ahí, pues. Pero de ahí el resto, coma, platique, dialogue. Por ahí hay un restaurante aquí en Tegucigalpa que es atorado de la risa, porque está el rótulo, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Y eso es necesario, hombre. Mire, Chendo, yo insisto, no es que esté mal la tecnología. Nos ha robado la paz. Es que usted llega a alguna mesa de comedor bueno, cuando se sientan a comer, ¿verdad? Porque eso es otro fenómeno. Muchas veces las mesas en la casa son muebles para colocar mochilas, para colocar, no sé si me entienden, son lugar de paso, porque ahí terminan habiendo casas y usted se sorprenderá de casas a veces con que uno diría, no, hombre, pero en esta casa ¿qué? Va a haber siquiera un televisor, y terminan habiendo varios. Y entonces usted termina que hay 3 televisores en la misma casa y están viendo lo mismo, pero en distinto cuarto, y comiendo allá del recalentado del microondas. ¿Qué es eso? O sea, ese no es el ideal. La mesa, yo sostengo, soy sacerdote, discúlpenme que tenga que, además estoy aquí cerca del altar, pero las 2 mesas que son necesarias para construir una familia es la mesa del comedor en la casa y la mesa de la Eucaristía. Si usted se acerca a ambas mesas como familia, tiene familia. De otra manera, bien complicado, bien complicado. Sin Dios y sin la vida de la unión, del diálogo entre todos, vamos a seguir en las mismas. ¿Hacia dónde vamos en este 2018 que lo tenemos cerca? No estamos cerrando, obvio, como la mayor parte de los hondureños esperábamos el 2017, pero ¿cómo reencontrarnos como sociedad independientemente del pensamiento de Juan Ángel López y del pensamiento del ciudadano que llega a la Eucaristía? Ok, Chendo, yo he escuchado y he visto muchos comentarios en estos días que el 2018 va a ser cuesta arriba, que enero del 2018 va a ser muy difícil, y por razones económicas, por razones políticas, por razones sociales. Y sí es cierto, eso es lo que se avisora, no somos ciegos, pero yo acostumbro decirlo y lo señalo en este momento. Hay gente que le dice a uno la esperanza es lo último que se pierde, ¿se ha fijado? Y no, pues la esperanza es una virtud teologal, o sea, viene de Dios. Entonces si es de Dios, Dios es eterno. O sea, la esperanza nunca se debe perder. Y no se va a perder si nosotros trabajamos cada uno haciendo lo que le toca y no lo hace de cualquier manera, sino lo hace lo mejor posible. Estos muchachos que están aquí como camarógrafos, usted como periodista, como comunicador, como padre de familia, yo como sacerdote, si cada uno se propone hacer lo que le toca y hacerlo bien, insisto, y no solo bien, sino lo mejor posible, Honduras puede tener otro camino. Pero vuelvo a insistir, hay cosas
la oración de la serenidad, ¿verdad? Hay cosas que no están en mis manos ni en las suyas. Y entonces tenemos que aceptar la diferencia. Pero que aquellos que las tienen en sus manos se pongan las pilas. Porque Honduras no merece lo que estamos viviendo, Chendo. Entonces nosotros queremos enviar un mensaje de buenas noticias. ¿Se ha fijado usted es comunicador? Qué feo, ¿verdad? Que ustedes cuando les toca decir una cosa buena, o sea, que ha ocurrido algo bonito y todo, cuesta. Hasta cuesta decirle noticia, porque para nosotros noticia es lo malo. Que por allá encontraron un muerto, que por allá un accidente, que por allá no sé cuánto, se pelearon aquellos, tiraron piedras acá. No, hombre, si la buena noticia, evangelio, es el nacimiento de Él. ¿Qué es lo que le dice los ángeles a los pastores en el Evangelio de Lucas? Les anuncio una buena noticia. De hecho, una gran noticia. ¿Se acuerdan cuando se elige un papa? Usted estuvo en la elección del Papa Francisco allá en Roma. El camarlengo sale y dice, anuncio vobis gaudium magnam, un gran gozo. Bueno, sí, elegir un papa, vamos, tiene una gran alegría, pero no puede ser comparada con el nacimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, les anunciamos una gran alegría. Cristo nace, pero quiere nacer no como un recuerdo, no como una historia del pasado, sino que quiere nacer en cada corazón, en cada familia, y quiere que le hagamos un lugar también en Honduras. No lo echemos, no corramos al Señor. Una señora me decía, Chendo, en estos días, y me escribió, dolida, casi se le notaban las lágrimas detrás del mensajito. Me dijo, padre, ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios se olvidó de Honduras? Yo le contesté, porque el Señor es un gran caballero que no se mete donde no lo llaman. En el libro del Apocalipsis dice claro, ya, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré a comer con él conmigo y yo con él. En Honduras hemos echado a Dios. Nos hemos alejado de la oración. Nos hemos alejado de la oración, nos hemos alejado de la ley de Dios, Chendo. Aquí hablamos de la Constitución, de la ley electoral, de no sé qué cuentos. Miren, si el problema es que si cumpliéramos la ley, los 10 mandamientos, vaya, no se les olviden. Ya si cumpliéramos la ley de Dios, aquello nos vendría natural. Pero como no cumplimos ni siquiera la ley de Dios, que esa es la que nos va a salvar, porque cuando usted llegue donde San Pedro, no le va a preguntar San Pedro, ¿cómo cumpliste la Constitución? No, le va a preguntar cuánto amaste, cuánto correspondiste al amor, cuánto fuiste respetuoso. ¿Me explico? Eso es lo que nos va a ganar el cielo. Vamos a llegar cargados de amor, porque eso es lo que cuenta para entrar a la gloria de Dios. El Papa lo decía en estos días, bien bonito. Dice, no es lo que me van a dar la Navidad, sino lo que yo estoy dando, cómo me estoy dando. Entonces, esa es la clave del asunto. Entonces, lo demás, ay Dios mío, por añadidura. Pero tengamos fe, tengamos esperanza y no votemos a Dios de nuestra Honduras. Padre Juan Ángel López, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí desde el altar de Nuestra Señora Santa María de Suyapa, y le dejo los micrófonos de TSI al banquillo para que nos dé una oración durante esta temporada especial para los hondureños y para quienes nos están observando en el mundo. Y le agradecemos nuevamente. Feliz noche. A la orden, Chendo, a usted por esto. Yo solamente quisiera recordarles, hemos hecho memoria de San Francisco de Asís, que fue el primero que hizo un pesebre, hizo un nacimiento. Los franciscanos siempre se saludan de la misma manera porque era el saludo de San Francisco, paz y bien. Deseemos la paz que nace del bien, que nace de la bondad, que nace de actuar el bien. Que Dios bendiga nuestra Honduras, pero bendecir significa hablar bien, actuar mejor, que haya paz, que haya bien para Honduras. Dios los bendiga. Muchas gracias. El Padre Juan Ángel López esta noche con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias. Feliz noche.